Hermanos, buenos días. Vamos a repetir el texto de Hebreos 4:12. ¿Lo repetimos, hermanos? Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Amén. Vamos a ver, hermanos, te damos gracias por el celestial en esta día, Señor, porque nos permites la oportunidad de poder estar en este día, Señor, para exponer un mensaje que nos utilices como instrumento tuyo para que podamos enseñar tu palabra, y a cada uno de mis hermanos que podamos abrir nuestro pensamiento, nuestros corazones para poder atesorar la palabra que en este día vamos a escuchar, y especialmente, Padre, para que pueda ser de bendición, pueda ser de ayuda, de consuelo, y para que podamos atesorarla en nuestro corazón. Te pedimos humildemente que tú seas con nosotros y permitas que si algún hermano todavía falta por llegar, Señor, para que no se pierda esta oportunidad de poder escuchar tu palabra. Te lo pedimos humildemente en nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Hermanos, bueno, en este día nos tocó el mensaje. Nuestro pastor el día de hoy no se encuentra, para la señora Celaya, y bueno, pero me encargó que pusiera el mensaje de este día. Y bueno, como hemos visto, hermanos, en este mes, que es el mes del amor, pues hemos visto conceptos específicamente del amor, ¿verdad? Hace 15 días el pastor habló del papá, hace 8 días de la mamá, y hoy pues nos toca hablar de los hijos. Y todo el conjunto, hermano, pues es la familia que nosotros conocemos, ¿verdad? Aunque ya actualmente pues ya la familia pasó, creo que al segundo término, porque ya no es la familia que nosotros conocemos o que Dios instituyó, porque ahorita vamos a ver eso también, porque no es nada más así de que sea papá, mamá e hijos, sino Dios lo instituyó. Pero desgraciadamente, como les dije, por la sociedad, pues la sociedad que es la de donde emana toda pues nuestra comunidad o todo el mundo, pues es la familia. Pero bueno, pues actualmente esa familia ya o es trunca, o ya no existe, o simplemente es o papá solo, o mamá sola, o incluso mamá e hijos, papá e hijo, o hijos solos. Porque bueno, pues ya a veces ya se perdió ese vínculo del cual emana una sociedad. Y veíamos en la clase del Instituto Bíblico con los hermanos que pues se está perdiendo. Nuestra sociedad está llegando a un momento muy difícil. Los hijos, los papás o las mamás pues están perdiendo el rumbo. Están perdiendo el rumbo porque ya cada quien se maneja como quiere. Y ya ese vínculo se perdió. Y ahorita, hermanos, en este día vamos a hablar precisamente sobre ese vínculo. Y específicamente, hermanos, de los hijos. Y lo vamos a dividir en dos partes. Porque el pasaje que leímos nos habla de dos partes. Uno, lo que es la responsabilidad, y la segunda parte, que es la herencia de esa responsabilidad. ¿Sí? Entonces, nuestro pasaje se basa en Efesios 6, versículos del 1 al 3. Y el primer punto, hermanos, es la obediencia. Dice el versículo 1: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Y este es algo importante que nuestro Dios instituyó, porque la obediencia es algo importante.
para los judíos o para que lo que Dios nos había enseñado era, tenían que obedecer. Y si nos remontamos, hermanos, a la ley mosaica, vemos que aquel que no obedecía a sus padres tenía ciertas consecuencias. Si alguien, por favor, busca Éxodo 21:15 y Levítico 20:9. Éxodo 21:15 y Levítico 20:9. El que hiere a su padre o a su madre morirá. ¿El que qué? El que hiere a su padre o a su madre morirá. El que hiere a su padre o a su madre morirá. ¿Qué dice Levítico 20:9? Todo hombre que maldijere a su padre o a su madre, de cierto morirá. A su padre o a su madre maldijo, su sangre será sobre él. Entonces, hermanos, si vemos en estos versículos, la ley de Moisés era fuerte, y específicamente para los hijos que no obedecieran, y todavía más aún, que los maldijeran, que les hicieran algo mal, porque dice que tenía ¿cuál era su pena? Morir. Entonces era una gravedad, hermanos, en aquellos tiempos, el que nosotros maldijéramos o no obedeciéramos a nuestros papás, porque seríamos acreedores a la muerte. Entonces era una gravedad. En el Nuevo Testamento también el apóstol Pablo hace referencia a esto. Entonces, ¿qué dice Romanos 1:30 y 2 Timoteo 3:2? Romanos 1:30 y 2 Timoteo 3:2. Murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, imitadores de malos, desobedientes a los padres. Desobedientes a los padres. Porque ahí el apóstol Pablo está hablando de ciertas características de hombres que no están bien, y una de esas partes es que aquellos que no obedecen a sus padres. ¿Qué dice 2 Timoteo 3:2? Porque habrá hombres amadores de sí mismos, amados, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos. Si ustedes ven, hermanos, entonces en estos dos pasajes también hace referencia Pablo a la desobediencia de los hijos hacia sus padres. Aunque aquí Pablo no da la consecuencia, pero si nos vamos al Antiguo Testamento, pues la consecuencia era morir. Pero también hace referencia a aquellos que no obedecen a sus padres, pues van a ser acreedores a algún mal. No como en el Nuevo Testamento, que era la muerte, pero sí es algo que el hijo no debe de hacer. Que actualmente, pues desgraciadamente a veces nuestros hijos no obedecen, o nosotros cuando fuimos jóvenes no obedecíamos, porque también nosotros fuimos jóvenes y tuvimos nuestra etapa de rebeldía, ¿verdad? Tuvimos una etapa, yo con mi hija pasamos esa etapa de cuando estuve en la secundaria, que era no, si yo les contara muy difícil, porque es donde los jóvenes empiezan a decir, ¿y por qué yo? ¿Y por qué? Entonces es difícil a veces, pero es algo importante que nosotros debemos aprender, y nosotros como padres y los hijos deben aprender que la obediencia es lo principal hacia los papás. Pero hermanos, en el versículo que nosotros estamos leyendo hay dos palabras claves. Dice, hijos, obedecer en el Señor. Punto número 1, en el Señor. Entonces, el verbo obedecer ya está, ya no es como nosotros lo entendemos, porque dice, obedecer en el Señor. ¿Por qué creen ustedes que dice eso de obedecer en el Señor?
Aparte de que es un mandato. Porque Dios lo instituyó, hermano, no es porque no lo saquemos, o el que escribió, pues se lo sacó de la manga, dijeran por ahí, no, porque es algo que Dios instituyó en el principio, cuando Dios, por eso dije yo al principio, cuando Dios instituyó la familia. Y la familia se compone de papá, de mamá e hijos. Y en este caso los hijos pues deben de obedecer a sus papás. Y alguien puede decir, hermano, pues es que luego el papá se pasa de vivo. Dijeron por ahí los jóvenes, dicen, pues es que mi papá a veces se pasa de papá. Y sí es cierto, hermanos, a veces los papás somos muy estrictos, pero por algo es que el papá se pone estricto. Porque a veces mi hija me dice, papá, es que no me grites, pues obedéceme. Si no me obedeces, pues yo no tengo por qué gritarte. Pero a veces el hijo no entiende esa parte, que nosotros como hijos debemos de obedecer. Y la otra parte, hermanos, la otra palabra que dice, porque esto es justo. ¿Y qué es justo? Pues justo es justicia, hermanos, porque de otra manera que fuera de los hijos. Si no existiera esa obediencia, que fuera de nuestros hijos, pues cada quien haría lo que quisiera, cada quien, la rebeldía estuviera en su máxima expresión. Por eso dice el pasaje, porque esto es justo. Porque es lo que se necesita para que el hijo o la familia pueda estar bien. Dice Pedro en el Señor. No por la imposición del papá, sino porque Dios lo instituyó. ¿Sí? Cuando decimos que debemos obedecer en el Señor, nuestra obediencia está arraigada a la comprensión, decíamos, del diseño de Dios o de la institución de la familia, para que esa unidad tenga ese reconocimiento como tal, como familia. Porque decíamos de otra manera, pues esa obediencia iba a ser nula y no existiría. Entonces cada quien haríamos lo que nosotros queramos y eso no es bueno, no es justo. ¿Sí? Segundo punto, hermanos, honrar. Dice la primera parte del versículo número 2, honra a tu padre y a tu madre. ¿Qué mandamiento es ese? Sí, pero ¿qué número? 5. Quinto mandamiento. Ese está en Éxodo 20:12. Ahí lo buscan en su casa y ya creo que todo el mundo se lo sabe. Honra a tu padre y a tu madre. Pero ¿qué es honrar, hermanos? ¿Qué es honrar? ¿Sí? Significa, hermanos, enaltecer o premiar a alguien. Los padres. En este caso, pues a los padres. También hay otras acepciones: respetar, valorar y cuidar. Eso significa honrar. Y de eso déjenme platicarles una historia que por ahí me encontré. Dice que era el papá, la mamá y su hijo, pero por cuestiones de situaciones que había, vinieron al papá del esposo. Pero el papá ya tenía días, ya estaba muy cansadito el pobre señor, ya no se podía, ya tenía muchas dificultades para poder caminar y para poder sentarse y obviamente para poder comer. Ya él nos dice que
o más bien la historia dice que daban en un plato de arcilla o de barro, y con trabajos él comía. A veces no, ya ven ustedes que cuando los pobres de tercera edad a veces no pueden comer bien, y a veces se caen los bocados. Bueno, pues la esposa se enfurecía cuando el señor, o en este caso el suegro, porque lo acusaba de que era muy sucio. Y entonces llegaron a la conclusión que para que no se viera mal cuando estuvieran comiendo todos, mejor lo mandaron al tiempo. Y el pobre señor pues lo tenían allá, y acá pues el papá y mamá e hijos pues estaban comiendo bien a gusto, mientras al papá pues lo tenían ahí arrinconado. ¿Mandé? Pues lo tenían relegado. Como en una de esas ocasiones, como el plato era de barro, se le cayó y se golpeó. Pues grita en el cielo. Entonces le pusieron, para que no sucediera ese tiempo, después del regaño y después de decirle cosas, le pusieron, o le daban de comer en un plato de madera, para que no ocurriera y no se rompiera otra vez como el plato de barro en el que le daban. Pero pasó así el tiempo, y en una de esas el hijo, el pequeño, estaba jugando con una madera, y le pregunta al papá, el papá al hijo, oye, ¿qué estás haciendo? No, papá, dice, es que estoy tratando de ver cómo hacer un plato de madera para que yo les pueda dar de comer a ustedes. Entonces entra la reflexión. Al papá le estaban dando en uno de madera, y el pequeño, el nieto, le estaba diciendo, pues les voy a tratar para yo darles de comer a ustedes en un plato de madera. Pues el papá y la mamá pues entraron en razón y volvieron otra vez a sentar al papá en la mesa. ¿A qué voy con esto, hermanos? El respeto a nuestros papás debe de ser, el cuidado a nuestros papás debe de ser. Por eso dice el mandamiento: honra a tu padre y a tu madre. ¿Sí? Algo que a veces también se está perdiendo, hermanos. Desgraciadamente, en esta época se está perdiendo. ¿Qué hace a veces el papá o la mamá? Cuando llega el tiempo de la jubilación, o llega el tiempo de la vejez, aquellos que tienen dinero, pues mejor ellos pagan ¿cómo se dice? Su asilo, pues para que ahí los cuiden, porque a veces el hijo no se quiere hacer cargo, porque es un estorbo, porque no tienen tiempo para cuidarlo. Y más cuando el papá o los ancianitos ya no están en sus movimientos, que ya o no pueden caminar, o no pueden ya asearse, y entonces tienen necesidad de que alguien los cuide y que los asee. Pero desgraciadamente, hermanos, los hijos a veces no quieren tener esa responsabilidad. Pero la palabra de Dios es justa, dice: honra a tu padre y a tu madre. Y entonces ahí nos vamos a la segunda parte, hermanos. Dice la segunda parte del versículo 2, que es el primer mandamiento con promesa. ¿Sí? Ese es el primer y es el único mandamiento que tiene promesa. Y ahorita vamos a ver esa promesa. Pero lo importante, al menos, es que nosotros debemos entender que si nosotros honramos a nuestros papás, nos va a ir bien. Y entonces el tercer punto dice el bienestar. Dice el versículo número 3, la primera parte: para que te vaya
bien. Yo no sé si algunos de ustedes han tenido o han tenido esa oportunidad de cuidar a su papá. ¿Y qué sucede en nuestra vida, hermanos? Nos da mucha molestia. Es una bendición, hermanos, es una bendición el que yo pueda cuidar a mi papá. Y más, si yo lo tengo en mi casa. Porque a lo mejor no, que como en el caso mío yo no la tengo aquí, pero la tengo allá con mi hermana y trato de por lo menos una vez al mes ir y estar con ella, cuidarla, darle a mi hermana lo necesario para que ella pueda solventar los gastos. En el caso mío, pues mi mamá ya no camina, ya no se puede, no puede ir al baño, entonces es una molestia muy grande de cuidar a un enfermo cuando ya no tiene o sus facultades ya no son las óptimas. Pero aquí lo importante, hermanos, es de que si yo cuido a mis padres, me va a ir bien, voy a recibir bendiciones de parte de Dios. Y ustedes, bueno, pues lo han constatado cuando ustedes cuidaron a sus papás, ¿verdad? Esto es una bendición, porque es algo que Dios lo instituyó. Pero cuando Dios instituye algo, siempre hay un porqué y siempre hay una promesa. No nada más es un Dios autoritario, no, hermanos. Dios cumple lo que promete. Dice, para que te vaya bien. Y esa palabra de para que te vaya bien, pues encierra muchas cosas, hermanos. Muchas cosas que en la vida de nosotros lo podemos palpar o lo vamos a poder palpar. Hay muchos ancianitos que andan a veces ahí navegando, porque los hijos andan ocupados o los hijos no los quieren. ¿Y qué le sucede a esos hijos? Pues siempre andan en problemas, o no les alcanza el dinero, o andan navegando porque pues no pueden tampoco. Es que no me alcanza si no me cuido yo, pues ¿cómo voy a cuidar a mi papá? Pues si no hacen el esfuerzo, pues ¿cómo les va a bendecir Dios? ¿Sí? Y entonces es algo importante en nuestra vida, hermanos, que debemos nosotros de tomar en cuenta. Si nosotros honramos a nuestros papás, nos va a ir bien. La bendición de Dios va a ser abundante en nuestra vida, con nuestros hijos. Y el tercer punto, la otra promesa, versículo 3, la segunda parte, y sea larga vida sobre la tierra. Ay, hermano, pues es que yo no quiero vivir tantos años, porque si no voy a volver a caer en lo mismo. No, pero el sentido de que será tu larga vida quiere decir que nuestra vida va a ser tranquila. El tiempo que el Señor nos deje vivir, pero dice va a ser tranquila. Porque pues alguien puede decir, es que yo no quiero volver a ser una carga. Pues sí, la mayoría de los papás dicen, es que yo no quiero ser una carga para mis hijos, pero así es la ley de la vida. Así es la ley de la vida, hermanos. No hay otra forma. Pero aquí lo importante es, primero, te va a ir bien. Segundo, vas a tener una larga vida. No sabemos si vas a vivir 80, 90 años, pero sí tu calidad de vida va a ser la óptima, la necesaria, la que el Señor te va a dar. Por eso es importante, hermanos, que nosotros entendamos y que nosotros como papás se lo enseñemos a nuestros hijos y nuestros hijos lo aprendan. No porque sea algo que yo quiera que mis hijos hagan, porque pues, el hijo va a decir, papá, pues es que tú también te pasas, quieres que yo te
te esté manteniendo, bueno, pues es que es parte de la vida. Como le digo a mi hija, pues trabájale porque si no, ¿quién me va a mantener? ¿No? Trabájale porque si no, ¿cómo? Tu mamá y yo, ¿de qué vamos a vivir? ¿Quién nos va a mantener? Pues tú. ya la estoy terapiando para que no me vaya a mandar al asilo, ¿verdad? Pero ese es lo que nosotros debemos enseñar a nuestros hijos, hermanos, y nuestros hijos deben aprender. Es algo importante en la vida. Que primero obedezcan, honren a sus papás, porque de ahí van a tener promesas. Y una de esas promesas es que nos vaya bien en la vida y vamos a tener larga vida. ¿Sí? Y para terminar, hermanos, quiero darles una reflexión que encontré por ahí, que dice: honra a tus padres si no quieres que tus hijos te deshonren a ti. ¿Sí? Honra a tus padres si no quieres que tus hijos te deshonren a ti. En otras palabras, la sociedad destruye a la familia y se destruye a sí misma. Por eso, hermanos, es que yo dije hace rato que nuestra sociedad está cayendo o está en una muy difícil situación, donde los hijos no obedecen, donde a veces los padres son autoritarios, y entonces ese núcleo familiar se está perdiendo. No es como lo instituyó nuestro Dios. Y es algo que tiene una grande promesa, hermanos, que nos va a llevar más, nos va a ir bien y vamos a tener una larga vida. Que el Señor bendiga a